Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en este programa, que es una continuidad del programa que iniciásemos la semana pasada respecto a los demonios, a las fuerzas espirituales de maldad que atacan a todos los hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, acompáñenos durante esta hora para que podamos ser instruidos en lo que la palabra y el Espíritu quiere que estemos preparados. ¿Cierto? Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernantes y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que comprender que nuestro llamado es a liberar al cautivo, a dar vista al ciego, a sanar al quebrantado de corazón, liberar al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Esa es la conclusión a la que llegamos el programa pasado, a concluir de que nosotros tenemos que comprender que cuando nos hacemos amigos de Dios, nos hacemos enemigos de este mundo. Así es. Y que este mundo tiene un príncipe y de la potestad de los aires. Amén. Hay un príncipe en este mundo que gobierna todos los placeres, los deseos y los deleites de la naturaleza pecaminosa que lleva al ser humano a pecar, a rebelarse. Amén. Y a desobedecer al Señor. Hablábamos que muchas veces no comprendemos que Jesucristo es el gran maestro, que este manual nos enseña, que es el manual de guerra espiritual que nos enseña que los demonios existen, que los espíritus malos existen, que los espíritus inmundos existen y que operan tratando de hacer caer al hombre, que el diablo, que Satanás, que la serpiente antigua, que el dragón existe, amados hermanos, que son seres espirituales. Amén. Que operan tratando de que el hombre vaya al infierno, que sea condenado. ¿Por qué? Porque como ellos ya están enjuiciados, como ellos ya están condenados, el trabajo de ellos es hacer caer al Hijo de Dios, es hacer maldad en medio de este mundo. Por eso el Señor dice, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra, y dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad del corazón del hombre. Amén. Así que, amados hermanos, hoy queremos seguir estudiando sobre este tema de demonología, el estudio de los demonios que causan enfermedades, que causan problemas epilépticos, problemas mentales, problemas nerviosos, que causan, lo vimos a través de la Biblia, Benito, cómo operan estos demonios, cómo se manifiestan buscando cuerpos, porque como son seres asexuales o seres espirituales, buscan cuerpos para poseer y para operar. Amén. Y hablábamos que en el día de hoy vamos a hablar sobre eso, la diferencia entre la persona que está poseída y la persona que está demonizada, influenciada. Amén. Por demonios, influenciada por espíritus que le influyen de manera tal que se manifiestan de diferentes formas. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que una de las comiditas de los demonios son las obras de la carne. Y hoy vamos a ver esa serie de cosas, esa serie de enseñanzas, a través de la Biblia que nos enseñan, valga la redundancia, a cómo operan estos espíritus inmundos. Así es, queridos hermanos, así que acompáñenos, manténgase en nuestra sintonía y vamos a ir desglosando poco a poco todas estas esferas. Recordando, como lo señalamos en el programa anterior, cuando hablamos de la jerarquía espiritual de maldad, y hablábamos que es una imitación de la jerarquía celestial, y referíamos y resolvíamos el problema del mito de lo uno y de lo otro. Establecíamos que existen fuerzas que dominan territorios, que dominan naciones, que dominan países, que dominan inclusive familias, que marcan indudablemente mucho del carácter y la personalidad y que ejercen dominio y señorío
en diversas áreas del ser humano, según lo que nosotros le permitamos por nuestra ignorancia o por simplemente nuestra terquedad o nuestro deseo de sentir la satisfacción de algunos deseos que son contra la palabra y contra la voluntad del Señor. Y hablábamos de que la Biblia es un manual de guerra espiritual. Y hablábamos de que en ese manual de guerra espiritual, a través de la Biblia, nos damos cuenta que Dios ungió a su pueblo, preparó a su pueblo y lo llevó a enfrentar a otros pueblos y a otras naciones que estaban bajo dominaciones demoníacas. Y cómo era la caracterización de esa dominación demoníaca y por qué Israel se le pide que guarde la santidad para que no cometa y no imite a los pueblos que ellos tenían que echar de la tierra prometida, porque tal era la maldad de aquellos pueblos y tal era la adoración demoníaca de aquellos pueblos que tenían que ser raídos de la faz de la tierra. Pero la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, como bien hizo referencia a Carmen, conforme a lo que nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y en eso nosotros tenemos que estar plenamente enfocados. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo actúa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la diferencia entre un poseído y una persona que está bajo la influencia demoníaca? ¿Cómo se manifiesta físicamente la posesión demoníaca? ¿O cómo se manifiesta físicamente la demonización o la influencia demoníaca en un área de la vida de una persona o de un ser? A lo largo de la palabra, nosotros lo vimos en la semana pasada cuando estuvimos hablando el caso del Gadareno. Sí. Y en el caso de Gadareno es un caso de posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque la posesión demoníaca, el demonio asume y controla la voluntad en forma absoluta del individuo. La voluntad del individuo no existe. El demonio ha dominado tal punto que la voluntad del sujeto que es poseído es la voluntad de la entidad espiritual de maldad que lo posee. Y lo hace hacer y llevar a comportamientos totalmente contrarios a la razón humana, totalmente contrario a la naturaleza. Y entonces se empieza a expresar el comportamiento en porque una persona en su sano juicio plenamente liberada no anda, ni vive, ni habita en medio de los sepulcros. Sí. No tiene una fuerza física descomunal como para poder romper las cadenas. No anda desnuda o semidesnuda por allí pensando que es lo más normal y lo más natural. No deambula por lugares inhóspitos o por sepulcros vociferando o declarando cosas que muchas veces son blasfemias contra el Dios Todopoderoso. Entonces no transmite tal grado de miedo a las personas que puedan estar relacionadas con él. Entonces nos hablamos de que la persona está totalmente dominada, poseída, y la posesión controlada absolutamente. Controlada absolutamente. Y en los términos que vamos a utilizar aquí, la posesión son términos que utiliza el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego y fue movido para una cultura grecolatina. Y la posesión era un término legal. El poseedor es aquel que ocupa una propiedad ajena y ejerce sobre la propiedad ajena y se comporta como si fuese dueño de la propiedad ajena. Tiene la propiedad en su mano y se comporta como si fuese el dueño. Entonces imaginémonos esa adaptación a la posesión demoníaca. El demonio se comporta como si fuese el dueño del sujeto y posee el cuerpo del individuo. Entonces él ejerce un señorío de manera absoluta. Entonces la persona no tiene la capacidad de poder quitarse de encima a aquella entidad que lo posee. Necesita la intervención sobrenatural de una persona ungida con el Espíritu Santo y llamada a ministrar liberación espiritual para poder liberarla de esa dominación demoníaca. Y no va a ser fácil, porque el demonio y la entidad demoníaca se va a resistir, porque ella se ha acostumbrado a mover al individuo de un lado para otro y a ejercer dominio
y señorío. Y eso lo vemos muy claramente en el Gadareno. Sí, porque lo vemos también en el muchacho endemoniado. Así es, que llevaron. El padre lo lleva a donde los discípulos para que lo liberasen. Dice Amén. que se sacudía, se tiraba al fuego, se hacía daño. Era un muchacho totalmente poseído. Correcto. Por un demonio. Y el mismo padre reconocía que tenía la necesidad de ser liberado. Entonces nos damos cuenta que sí existen casos de posesión y que los demonios, como decíamos antes, lo único que quieren es cuerpo para utilizarlo y manifestarse físicamente o naturalmente. Amén. Y estos demonios, pues obviamente Jesús nos enseñó la manera de sacarlo. Jesús también enseñaba las manifestaciones que muchas veces se provocan a la hora de sacar estos demonios benitos, porque ellos pegan gritos, se dan por sudor, por mal olor, por baba, por lágrimas, por vómitos. Son las manifestaciones en donde uno puede ver la liberación. Y como yo siempre lo expreso, nuestro apóstol, nosotros crecimos en una iglesia con un ministerio de liberación donde eso era el pan de cada día en cada culto que nosotros estábamos con el apóstol. Así que eso nos permite a nosotros comprender que nosotros estamos llamados también a liberar a las personas de esta manifestación o de esta posesión, porque nos ha tocado muchas veces, Benito y a mí, casos en donde la persona ha estado poseída porque ha escuchado música inapropiada, ha practicado cosas ocultas, han vivido situaciones, han sido consagrados desde niños a espíritus inmundos. Entonces nos damos cuenta que esa es una realidad que se vive y que el Señor nos enseña. La palabra dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que en el nombre de Jesús nosotros liberamos. Por ese nombre, amén, por esa sangre, amén, liberamos a esa persona con la palabra, porque nosotros podemos vencer a los demonios con la palabra. También hay otra forma de llevar a la persona a liberar. La alabanza tiene poder, amén, de liberar. La unción, el aceite, el ayuno, la oración puede hacer puede producir mucha liberación, no solo en aquellos que estén poseídos, sino en aquellos también que estén demonizados. Debemos orar, a la iglesia debe orar por discernimiento espiritual. De espíritu, Benito. ¿Por qué? Porque como hablábamos la semana pasada, nadie puede saquear una casa si no ata al hombre fuerte. Y en eso pues nosotros tenemos que estar claros de que lo que tú hablabas, la diferencia entre posesión y demonización, debemos tenerla bien clara. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la posesión es la propiedad y el control absoluto de una persona, que un demonio ejerce sobre una persona, los cristianos no podemos ser poseídos. Eso es importante. Los cristianos aún podemos ser desobedientes en muchas áreas, pero le pertenecemos a Dios y no a Satanás. Por lo tanto, el diablo no puede controlarnos por completo, pero sí puede influir en aquellas áreas en donde nosotros estamos flaqueando, en donde nosotros estamos parcialmente, ¿cómo decirlo? Luchando. Hay áreas de nuestra vida en donde todavía hay ataduras, hay ligaduras. El mismo profeta Isaías en el capítulo 58 nos expresa lo que hace el ayuno. Así es. En nosotros. Amén. Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, hacer libre al quebrantado y romper todo yugo. Eso quiere decir que pueden haber áreas de nuestra vida en un control parcial. De una fuerza. Y usted dirá, ¿y cómo usted me comprueba eso? Satanás puede influenciar. Influyó en Pedro. Amén. Jesús tuvo que reprender
a Satanás cuando Pedro vino a decirle que esto no te acontezca. Él no dijo, te reprendo, Pedro. Él dijo, te reprendo, Satanás. Exacto. Apártate de mí, Satanás. Era Pedro el que estaba hablando. Era el discípulo del Señor Jesús. Entonces quiere decir, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado, porque sí podemos ser influidos en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertas áreas en donde nosotros anteriormente en nuestro viejo hombre le dábamos rienda suelta a esa área de nuestra vida, y ahora estamos luchando porque no podemos soltar el bochinche, porque no podemos soltar la mentira, porque no podemos soltar el coqueteo con el pecado, porque no podemos soltar el juega vivo, la ilegalidad, no podemos soltar ciertas áreas que practicábamos antes, pero que ahora luchamos porque parcialmente el demonio sabe lo que hacíamos antes y va a utilizarlo y ejerce influencia para ejercer influencia y golpear esa área desde afuera, porque el demonio no puede llegar adentro si yo no le doy ese derecho legal. Él va a hacerlo exteriormente para llegar a nuestro interior. Y es cielo, como tú bien estás estableciendo, a veces muchas de esas áreas tienen que ver con conductas que son pecados conforme a la palabra y que se traducen en lo que el apóstol Pablo nos escribiría en la carta a los Gálatas, en las obras de la carne. Y esas obras de la carne son manifestaciones de la naturaleza pecaminosa que subyace en nosotros, que está en conflicto permanente con el mover del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos permite y abre un compás para que alguna fuerza maligna a través de allí pueda influir en esa área de nuestra vida y se convierta en una atadura permanente en nosotros, que a pesar de que en otras áreas estamos plenamente liberados, alabamos al Señor, glorificamos su nombre, tratamos de esforzarnos, en esa área cojeamos y no podemos soltar la ligadura de impiedad porque hay mucho de por medio, y es lo que vamos a desarrollar en este programa. Un punto que también es importante, y volviendo un poco a la posesión demoníaca, es en el caso del muchacho lunático, en donde es el padre el que busca a los discípulos y luego a Jesús para que su hijo pueda ser liberado. Recordemos que el hijo está poseído, pero el único que tenía la tutela, todavía tenía un derecho legal con respecto al hijo para poder llevarlo en una búsqueda de auxilio, era el padre, el que todavía ejercía un derecho legal de tutela sobre el hijo para poder moverlo de un lado a otro. Era lo que ocurría con la hija de la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Ella va a los pies de Jesús, no siendo ella judía, para pedirle a Jesús que libere a su hija porque su hija estaba atormentada por un demonio. Entonces, ¿por qué lo pide? Ella lo pide por su hija, pero no lleva a la hija. Pero ella intercede ante Jesús, el que tiene el poder, para que Él actúe y pueda darse la liberación espiritual que efectivamente se da en ambas condiciones. Entonces eso nos dice que si nosotros hemos tenido la oportunidad de tener algún familiar, alguna persona que está poseída y que no sabemos qué hacer, no hay una explicación médica, no hay una explicación científica de la conducta de nuestro familiar, nosotros podemos acudir a la iglesia, acudir a una iglesia donde existan pastores, donde existan líderes, con la unción del Espíritu Santo para liberación y pedir que esa persona sea liberada. Ahora bien, en la demonización nosotros tenemos que darnos cuenta, como bien señala Carmen, que no se trata de un dominio de la voluntad, sino áreas de nuestra vida que están bajo influencia de una fuerza demoníaca y que cabe la casualidad que esa área de nuestra vida es algo que nos arrastra a nosotros al pecado y de la cual hemos tratado de saltarnos y no hemos podido. Por eso la palabra nos da los medios y los recursos que son necesarios para poder enfrentar esa influencia. El cristiano no puede ser poseído, pero el cristiano sí puede quedar en un área de su vida bajo la influencia de fuerzas espirituales de maldad. Sí, Benito, porque cuando nosotros vamos al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos el caso de Ananías y Zafira. El caso de Ananías y Zafira, Pedro le dice a Ananías en el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses
del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Ananías y Zafira no eran unos meros inconversos. Amén. Ananías y Zafira eran cristianos. Amén. Acabados de convertir, o no sé cuánto tiempo convertidos, con el fundamento de la doctrina de los apóstoles, de la comunión, la impartición del pan y la oración, que era el fundamento de la iglesia. Amén. Conocían la palabra, conocían lo que Dios estaba haciendo, practicaban todas las cosas en común y habían dicho, ¿sabe qué? Sí, yo voy a vender mi propiedad, voy a venderla y la voy a dar para lo que necesiten. Pero resulta ser que después conspiraron, sustrajeron el precio y empezaron a mentirle, no a Pedro y a la iglesia, sino que dice, el mismo Pedro, dice la misma palabra, que Satanás influyó. Llenó el corazón de ellos de avaricia, de codicia, de sentimientos y emociones contrarios a la palabra y desobedecieron. Entonces, eso dice mucho del cristiano. Amén. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y quiero hablarle algo que estudié, que es muy interesante, porque nosotros tenemos que muchas veces conocer la exégesis o la raíz de lo que la palabra está diciendo. Y por ejemplo, Benito, cuando nosotros nos vamos al capítulo 4, verso 27 de la carta a los Efesios, dice, no deis lugar al diablo. Yo quiero decirte lo que estudié. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfesos, no le está hablando a los inconversos. Pablo le está hablando a aquellas personas que tienen una nueva vida en Cristo. Amén, que han dejado esa vanidad de la mente, ese entenebrecimiento del entendimiento, y tienen una renovación del espíritu y están vestidos del nuevo hombre. Así es. Le dice a los cristianos, no demos lugar al diablo. Amén. Pero cuando estudiamos ¿qué es dar lugar? ¿qué es dar lugar al diablo? Nos damos cuenta que viene de la palabra topos. Lugar es topos, de lo que viene de topografía. Exactamente. Y cuando nosotros hablamos, vamos al diccionario Vine, porque voy a dar todas las fuentes. El diccionario Vine utiliza esta palabra para indicar una región o una localidad. Amén. Un lugar que ocupa alguien o algo. Así es. ¿Verdad? Y esta palabra topos o lugar está 84 veces en las escrituras. Y jamás es para decir no le des ocasión al diablo, sino no le des una área de tu vida para que él la ocupe con un demonio o con un espíritu inmundo que pueda operar o que pueda influir a través de esa área. Amén. Yo le explico a mis estudiantes que en una casa está la sala, los baños, la recámara, la cocina, el patio, la lavandería. Muchas veces nosotros como cristianos le decimos sí a Cristo y le decimos al Espíritu Santo, siéntate en el sillón de la sala a ver televisión. No le permitimos entrar a los cuartos, a los baños, a la cocina, o le permitimos entrar a un cuarto, pero no a dos cuartos, para hacerlo más simbólico. Descriptivo, exactamente. Descriptivo. Y resulta ser que en ese cuarto hay cucarachas, ratones, culebras, cocodrilo, o lo que usted quiera describir. Yo digo, ese cuarto está lleno de pecado, de áreas que lo ocupan, ataduras, amén, ligaduras, tinieblas, porque está oscuro. No le hemos permitido a la luz de la palabra y del Espíritu que entre y opere, y que esa luz rompa con toda tiniebla. Y esa es la parte que dice Pablo, ven acá, ya dejaste el viejo hombre, ya te renovaste,
ya te vestiste de este nuevo hombre, pero cuidado, no le des ocupación, no le des una localidad, entrégaselo totalmente todas las áreas de tu vida al Señor. Por eso es importante estudiar demonología, hermano, porque hay demonios operando dentro de nuestras vidas en áreas, que por eso que hay cristianos que fornican, que adulteran, que roban, que andan en lujuria, que andan en mentiras como Ananías y Zafira. Por eso que vemos a un Saúl atacando a un David, ¿verdad? Por celo, por envidia, por obras de la desobediencia. carne, toda descripción de la obra de la carne. Me explico, porque aunque parezca obra meramente nuestra, hay sí una es cierto influencia. que yo tengo un libre albedrío para decirle no a eso, pero hay una influencia, hay un bichito acá afuera haciendo, ¿viste? ¿No viste que fulanita la pusieron en el altar y a ti no? ¿No viste que menganito está en esto y tú también puedes estar en aquello? Amén. Y mira que él juega vivo, que esto, que el otro. Y tú dices, ¿sabes qué? No, yo si él lo hizo y no le ha pasado nada, yo también lo puedo hacer y no ha pasado nada. Eso es una influencia demoníaca y te lo voy a mostrar. Amén. La Biblia dice en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1, por tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. El escritor de la carta a los Hebreos nos está enseñando a nosotros que nosotros nos podemos deslizar. Así es. Podemos descuidar ciertas áreas de nuestra vida. Yo les digo a mis estudiantes, todos nosotros tenemos que hacernos un poda. Aleluya. Es un poda, un autoexamen para ver nuestras fortalezas, para ver nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas. En vez de estarle haciendo poda al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, al otro, el autoexamen es nuestro. Amén. Porque hay áreas en nuestra vida que están ocupadas literalmente, hermano. ¿Por qué usted cree que Dios dice que guardemos nuestro corazón? Porque de mala vida. En nuestra vida tenemos que comprender que hay un mundo tan único y tan amplio, con muchas particularidades, que muchas veces las emociones, por eso es que en el área del alma está esa parte de las emociones, que es lo que más nos hace deslizarnos, que es la que más nos hace caer. ¿Por qué usted cree que Jesús nos enseñó? No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Jesús en la oración modelo nos enseña a pedirle fortaleza. Porque Pablo dice en la carta de los Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con toda la armadura del Señor. Amén. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por eso, amados hermanos, Pablo y Jesús nos enseñan que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero él dice, pero manténganse ustedes firmes en la fe. Porque cuando nosotros nos descuidamos, todos nosotros, nadie está exento. Nadie está exento de la influencia demoníaca. Y miren que nadie está exento, porque la propia palabra del Señor nos da testimonio en Primera de Crónicas, capítulo 21. En el verso 1, la palabra dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Y la palabra está declarando que Satanás lo incitó, Satanás lo empujó, Satanás le coqueteó y lo indujo a que él hiciese algo que Dios no había determinado. ¿Y cuál fue la consecuencia de la acción de David al censar al pueblo? La consecuencia de la acción de David es que Dios iba a mandar juicio. Y Dios le da a David la opción de cuál de los tres juicios que iba a mandar. Que él eligiera, pero que el juicio iba a venir. Ahora, ¿quién incita a David? ¿Satanás?
¿Y quién recibe la consecuencia del acto de desobediencia? El pueblo, y por ende el propio David, porque amaba al pueblo, entonces recibe las consecuencias. Y esto nos ayuda a reafirmar la palabra cuando dice que el que está firme, mire que no caiga. Si el propio David, un guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, Satanás lo incitó a que hiciese un acto de desobediencia en contra de Dios, que acarreó juicio contra el propio Israel, entonces cualquiera de nosotros tenemos que estar apercibidos. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra está enfocada a que nosotros no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que nosotros nos demos cuenta de que hay maquinaciones, y la maquinación no es más que un engaño. Es un engaño premeditado, orientado a movernos a que realicemos un acto que va a ocasionar nuestra caída y nuestra condenación. Y esas son las estratagemas de Satanás que se van moviendo. Por eso cuando hablamos de la demonización, muchos cristianos podrán decir, no, pero es que si yo voy a la iglesia, definitivamente ahí Satanás no me puede tocar. Hermano, esto no se trata de ir a un lugar, ni de ponerse ninguna estampita, ni montarse un collar, ni un crucifijo para protegerse y pensar que Satanás no va a actuar, o ni las fuerzas demoníacas no van a actuar contra nosotros. Esto se trata de estar velando permanentemente. Recordemos la escena. Cristo está en el Getsemaní y le dice a los discípulos que lo acompañaron, velad, no podéis velar conmigo una hora, velad y orad para no caer en tentación, en la enseñanza. ¿Por qué se la dice? Y ellos se descuidaron, no velaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Lo negó. Si hubiese velado, si se hubiese preparado, no hubiese caído en una condenación de negar al propio Mesías y de negar al Maestro. Y es una advertencia para nosotros. Si nosotros nos descuidamos, nosotros somos volubles y vulnerables a la influencia demoníaca. El problema es que a veces la influencia demoníaca trabaja de tal manera que nos hace creer que nosotros estamos en lo correcto. Por eso interesante, Benito, Santiago dice en el capítulo 4, verso 7, amén. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso quiere decir que nosotros tenemos que obedecer la palabra, amén. Obedecer al Espíritu Santo, tener una comunión con el Señor, porque a la final es el mismo Jesús lleno del Espíritu. El Espíritu lo mete en el desierto. Amén. Hay muchas cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas para probarnos, para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Correcto. Y hablando en el caso de David, vamos un poquito más. Más atrás, o más allá. La Biblia dice que David es un guerrero. Amén. Era un guerrero. Pero ese día no fue a la guerra. Amén. Se quedó en el balcón de su casa, disfrutando de los deleites de su casa. Se descuidó. ¿Y qué le pasó? Se deslizó. Amén. ¿Con quién se deslizó? Con Betsabé. Amén. ¿Qué hizo? Codició la única ovejita que tenía Urías. Así es. Ahora contento con eso también planifica la muerte de Urías. Mire todo lo que conlleva. Un pecado lleva a otro pecado. Una mentira lleva a otra mentira. Amén. Y así sucesivamente. Así es. Nos damos cuenta que cada vez que nosotros infringimos la palabra, desobedecemos la palabra, desobedecemos a Dios, hay consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia de que David descuidó su relación de guerra? Él tenía que ir para la guerra, pero no se fue para la guerra. Muchas veces Dios nos manda a orar y no oramos. Y el Espíritu está en la madrugada, párate a orar porque viene algo. Y nosotros agarramos la sábana y nos arropamos más. Y el Espíritu te toca ayunar, te toca, mira, estudia la palabra, quiero enseñarte algo para que cuando viene este momento sepas qué hacer. Y nosotros hacemos así, así como los monitos, así, así y así. Al Espíritu Santo que nos está advirtiendo para que no caigamos en tentaciones. Amén. Para que no caigamos en las acechanzas y las maquinaciones del enemigo, y nosotros descuidamos esa salvación tan grande, descuidamos, nos deslizamos, y a veces hasta conscientemente, Benito. Amén. Porque Hebreos, tengo que hablarlo, Hebreos capítulo 10 es la prueba viva del cristiano.
que sabe hacer lo malo, lo bueno y no lo hace. Amén. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios se lo cuenta como pecado. Amén. Todos en la vida, mira, hemos pecado, pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Porque el pecado es el derecho legal a que los demonios operen en nuestra vida, en nuestras familias. Porque muchas de las actitudes, mira la actitud de David, ¿quién la pagó? El hijo que concibió Betsabé, de una relación de adulterio. Así es. ¿Y qué pasó posteriormente? Bueno, usted dirá de que Dios lo reivindicó. Amén. Pero no nos corramos el riesgo, porque la palabra dice, mira, en el capítulo 10 de Hebreos, verso 26, amén. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La Biblia dice, no dice Carmen Cañate ni Benito Cañate, que nosotros muchas veces pecamos voluntariamente, o sea, con premeditación y alevosía. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta, lo hago. Si quiero ese chocolate, me lo como. Y si quiero ese helado, me lo como. O sea, sé que no lo debo comer, pero me lo como. Y eso lo dice la palabra. Sé que no debo hacerlo. Sé que el Espíritu Santo me está diciendo que eso está mal y que no debo hacerlo. Que la Biblia, que la prédica, que la enseñanza, que el Facebook, que las redes me dice y todo, porque siempre me sale la señal de advertencia. ¿Y qué hago yo? Lo paso más rápido. O ignoro. ¿Por qué? Porque voluntariamente decidido lo voy a hacer. Amén. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío y Satanás viola nuestro libre albedrío provocándonos a pecar. Y como Él sabe que a nosotros nos gusta el chocolate, nos va a poner el chocolatito al frente para que nos lo comamos. Y después utilizamos el refrán, bueno, mañana pediré perdón por el chocolate que me comí. Porque Cristo me necesita y Cristo vino para que yo me arrepienta y me convierta. Entonces eso es licencia para pecar. Eso es pecar deliberadamente. Y eso es, mira, yo lo digo y lo repito porque esto me puede pasar a mí, como le puede pasar a usted, como nos puede pasar a todos los que estamos aquí. Nadie está exento de esto, pero es una advertencia que el Señor nos da. Cuando nosotros pecamos, dice que hay castigo por pisotear al Hijo de Dios. Amén. Cuando nosotros pecamos voluntariamente, cuando dejamos que esa influencia demoníaca opere y nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa, rienda suelta a nuestros deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, hermano. Dice la Biblia que nosotros tenemos por inmunda la sangre del pacto y afrentamos al Espíritu de gracia. Amén. Si nosotros fuéramos conscientes de que al hacer lo que los demonios nos ponen a hacer o nos influye, porque al final yo decido si lo tomo o no lo tomo. Así es. El demonio no me obliga a mí a hacer nada, yo decido si lo hago o no lo hago. Y no, porque hay demonios en las escaleras de las iglesias y que siempre me echan la culpa a mí, siempre me echan la culpa a mí, pero bien que le gustaba el chocolate. Para hacerlo más jocoso, ¿no? Para que te rías allá en donde estás viéndonos. Porque es que no quiero señalar un punto específico, porque entonces las personas piensan que es algo personal contra alguien. No, hermano, estamos enseñando demonología. Amén. Tú y yo sabemos el área de nuestra atadura, tú y yo sabemos el área en donde estamos luchando, tú y yo sabemos el área. Y es interesante, cielo, porque la propia palabra del Señor, el apóstol Pablo, como apóstol era un hombre muy preocupado por cuidar
a los hermanos y por cuidar a las iglesias y por proteger a las iglesias de la influencia de Satanás y la influencia demoníaca. El apóstol Pablo lo vemos en 2 Corintios capítulo 2, en el verso 10 del capítulo 2, dice lo siguiente: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo hace referencia a una situación que se da en la iglesia de Corintios, que estaba causando división, que estaba causando conflictos. Y habla inclusive de la acción del perdón como un elemento fundamental para no dar cabida a que Satanás pueda tomar ventaja sobre nosotros. Y esto lo ampliamos y lo vamos a llevar más allá. Cada vez que nosotros, aún sabiendo conforme a las Escrituras, que algo que yo pueda realizar redunda en caer, en deslizarme y en pecar contra mí mismo, pecar contra Dios o hacer pecar a un hermano, estoy dándole una ventaja a Satanás sobre mi vida, sobre mi alma y sobre las consecuencias. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de cómo vivimos, de cómo pensamos, de lo que hacemos y de lo que sentimos y de cómo le damos rienda suelta a nuestras emociones. Cuando vemos el capítulo 10 de la carta a los Hebreos al que hizo referencia Carmen, nos advierte claramente del peligro de pecar deliberadamente. Y el peligro de pecar deliberadamente no solamente redunda en nuestro perjuicio, el peligro de pecar deliberadamente puede redundar también en el pecado de otro que ha sido víctima de nuestro pecado. Porque no creamos, hermanos, que cuando pecamos no hay daños colaterales. Y muchas veces los daños colaterales del pecado se convierten en pecado para las personas que sienten el daño colateral, y esto se convierte en un efecto cascada que va dañando continuamente las almas. Por eso una forma que se toma para hacer referencia a esta condición es la manzana podrida. La manzana podrida no es más que una referencia a algo que está dañado, a algo que está en pecado, que si no se atiende inmediatamente termina infectando al resto de las manzanas. Imaginémonos, por ejemplo, un pecado tan sencillo que ustedes podemos calificar y que secularmente lo dicen la mentira. Una mentira que tú dices en un momento determinado, dirás decir, esto es para salvar mi pellejo y salir de la situación. Pero dentro de la mentira, tiraste la responsabilidad que era tuya y se la atribuiste a otra persona. Y ahora esa persona va a ser inculpada de la acción que tú tomaste por la mentira que pegaste. Y cuando esa persona se entera que fuiste tú el que pegaste la mentira, hay raíz de amargura en esa persona y hay un deseo de venganza. Hay una ira y un deseo de venganza. Y estamos entrando en obras de la carne. Y ahí se va un pecado de una mentira, se va corriendo y va afectando a una familia entera, va afectando a parte de una congregación entera por el pecado de un solo individuo. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que nosotros nunca podemos permitir que Satanás tome ventaja ni de nosotros, ni de un hermano, ni de la congregación. Cristo Jesús nos enseñaba que cuando tú lleves tu ofrenda al altar, si tienes algo contra tu hermano, primero ve donde tu hermano y resuelve el problema antes de presentar tu ofrenda ante el altar, porque estás presentando una ofrenda contaminada por la maldad de tu corazón. Entonces es importante que nosotros estemos apercibidos sobre este aspecto y sobre este elemento. No pensemos que si pecamos somos los únicos que vamos a ser afectados. Hay muchos que van a ser afectados. El padre, el marido que traiciona a la esposa, piensa que él solamente le hizo daño a la esposa, le hizo daño también a los hijos, le hizo daño a sus generaciones que vendrán después de sus hijos, le hizo daño a sus hermanos, le hizo daño a sus propios padres, por la acción de un solo individuo. Entonces nosotros tenemos que estar claros, el pecado de David de censar al pueblo no le hizo daño a David, le hizo daño al pueblo. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia
de nuestra responsabilidad como hijos de Dios dentro de la iglesia, de guardarnos y de estar apercibido y de velar y de no caer en un pecado deliberado, porque otro de los engaños de las tinieblas. Cual que peca deliberadamente, las tinieblas le maquinan en la mente lo siguiente: tranquilo, nadie lo va a descubrir, nadie va a saber, no van a haber ni una consecuencia. Dale, disfrútalo, hazlo, porque eso te va a hacer sentir bien. Entonces le hace creer a la persona tal sentido de impunidad, de no responsabilidad, que la persona entonces se siente más segura de arrojarse y cometer la falta. Por eso hablando de David, a mí me gusta, y este es uno de mis salmos preferidos y Amén. enseño mucho, hablando con respecto a la influencia demoníaca y algunas circunstancias que pueden haber interiormente en nosotros, ya que yo estoy dando una clase de consejería cristiana en el Instituto Bíblico y en un diplomado, estudiando, nos damos cuenta que muchos cristianos venimos con muchos arrastres, fortalezas, hábitos, Amén. costumbres, tradiciones, culturas, que muchas veces impiden que nosotros podamos crecer, y son áreas que los demonios utilizan, que han territorializado, ocupado, y que aún no han sido pobladas por el Espíritu y la palabra. Amén. Por eso el salmista David, en el capítulo 19 del Salmo, dice, en el verso 11, dice: tu siervo es amonestado, hablando de la palabra. Así es. Además amonestado con ello, en guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Hay pecados, hay errores ocultos propios de nosotros, que el enemigo o Satanás, los demonios, los espíritus malos o los espíritus inmundos utilizan para enseñorearse de nosotros. Como una guarida. Y la manifestación es la soberbia y la rebelión contra la palabra y contra Dios. En esas áreas, porque nosotros tenemos que saber cuál es el área que está ocupando ese demonio que me lleva a rebeldía y a desobediencia y a soberbia, altivez contra Dios. Amén. Cada uno de nosotros, el salmista decía, ¿sabes qué? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Dios, de los que me son ocultos. O sea que muchas veces nosotros creamos mecanismos de defensa para ocultar, para nosotros proyectar que el error o el pecado está en otro y no en mí. Amén. Para defendernos del dolor, del sufrimiento, que son guaridas de los demonios, por un divorcio, por una violación, por un abuso, por un maltrato, por lo que sea que haya sucedido, que son áreas que anidan en mi alma, que muchas veces yo tapé porque lo viví en la niñez y ahora, pero están allí. Amén. Plastobonadas, están allí, ocultas. Entonces David dice, Señor, sácalo. ¿Cómo lo saco? Con la palabra, porque él dice, la ley de Jehová es perfecta, Amén. que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. Los preceptos de Jehová es puro, que Amén. alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Es el Espíritu y la palabra lo que me hace ver los pecados ocultos. Sí. Dios nos está hablando para que ese demonio salga de mi vida y no influya en esa área, no me mantenga ocupado, no esté territorializado, allí, localizado en esa área de mi alma, de mi corazón, que me impide amar a Dios a plenitud, que me impide amarme a mí mismo y que me impide amar a mi prójimo. Por eso debo sanar yo para sanar a otros. Yo no puedo dar lo que no tengo. Amén. Entonces el salmista decía eso. Y es importante, Benito, porque Pablo es uno de los apóstoles que más exterioriza
o previene contra la demonización de obispos, sí, ancianos y pastores. Hermanos, seamos realistas, la Biblia no niega la existencia de situaciones. Y es interesante porque está señalando liderazgo. Pablo está señalando de liderazgo situaciones allí, que pueden haber en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestra familia. Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a Timoteo, en el verso 6, hablando del obispado, que en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, no solamente su familia, su propia casa, amén, ¿verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pablo está hablando claramente de situaciones que pueden haber en nuestras vidas, de atadura. Él nos habla de Himeneo y Alejandro, a quienes él tuvo que entregar a Satanás por actitudes y comportamientos, conductas no apropiadas dentro de las iglesias. Pablo le advierte a la iglesia de Corintio, pero en el capítulo 11, verso 3 de la segunda carta, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo extraviar, Benito. Yo puedo empezar bien la carrera. Pablo le dijo a los Gálatas, empezaste en el espíritu, ¿qué te pasó? Ahora estás en la carne. ¿Quién te estorbó? Le dice Pablo. Entonces, en ese mismo capítulo 11 de la carta a los Corintios, verso 4, dice, pero si alguno te predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, imagínate, Pablo está diciendo que yo puedo ser un cristiano y puedo recibir otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Amén. Y puede influir en mi vida de manera tal que yo me puedo extraviar. Amén. Y no serle fiel al Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos, porque ya es el tiempo, es el enemigo de nosotros. Cuando nosotros nos vamos a la carta de Santiago, esa que nos gusta la lengua y la recitamos mucho de la lengua, Santiago nos habla de cristianos demonizados, que usa la lengua no para bendecir, sino para maldecir. Que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. Habla de cristianos resentidos, cristianos envidiosos, egoístas, ambiciosos, cristianos altivos, mentirosos y maldicientes. Léase la carta de Santiago capítulo 3. Y por eso entra en el capítulo 4, hablando de la amistad con el mundo y la enemistad con Dios. Por eso viene hablando de no juzgar al hermano. Por eso viene hablando de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, a diferencia de la sabiduría de lo alto. Porque eso no se lo está diciendo aquel endemoniado gadareno, ni aquel muchacho endemoniado, porque es que van a saber, ellos no saben ni lo que está pasando en el mundo exterior, porque están totalmente poseídos. Nos está hablando a la iglesia, nos está hablando en este tiempo a nosotros, que no descuidemos una salvación tan grande, que cuidemos con diligencia no deslizarnos. Amén. Que cuidemos no pecar voluntariamente. Vamos a cometer errores, no somos perfectos, pero no ignoremos las maquinaciones de aquel que está permanentemente como león rugiente, merodeando, pero qué bueno que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él me guardará de todo mal. Pero dice que Él no duerme. y si hay uno que anda como león rugiente, pues usted y yo tenemos uno que es el león de la tribu de Judá, y ese sí sabe ayudarnos
cuando nosotros clamamos a Él por una debilidad. Y cuando nosotros, pero es fundamental que reconozcamos cuál es esa debilidad. Sí. Porque muchas veces no la reconocemos y por eso no clamamos. No pedimos a Dios que nos ayude en nuestras debilidades, porque no reconocemos que esa debilidad existe. A veces llevamos hasta una vida normal. Aparentemente y en realidad estamos cargados de ataduras espirituales. Mira inclusive lo que Santiago en ese capítulo 3 señala. Dice que pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, Santiago entra en una descripción. Si cada cual nos conocemos, cada uno nuestro comportamiento. Si nosotros sentimos celos amargos de un hermano o de una hermana, la sabiduría que está allí es diabólica. Si nosotros tenemos contención en nuestro corazón, es decir, tenemos tal ánimo de pleito, de conflicto y de provocar conflicto y de generar y provocar enemistades entre hermanos y de conflictos y de divisiones, esa es una sabiduría diabólica. Si nosotros mentimos contra la verdad, si nosotros sabemos cuál es la verdad, porque fuimos protagonistas de los hechos y los acontecimientos, y encima los tergiversamos y mentimos, lo que hay allí es sabiduría diabólica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos liberación, necesitamos ministración, necesitamos entregarle esa área de debilidad a Dios, a nuestro espíritu, al Espíritu Santo, para que podamos ser liberados y podamos ser transformados. Entonces son elementos fundamentales. La palabra es una palabra descriptiva. La palabra no deja lugar a que tú interpretes que a mí me parece. No. La palabra lo dice con claridad. La palabra es tan sencilla, la palabra lo ilustra de una manera tan sencilla como aquel que dice, si camina por las noches, tiene 4 patas, si camina por el techo, tiene 4 patas y hace miau, es gato. No hay forma de equivocarse. Si tienes celos, si estás mintiendo y sabes cuál es la verdad, no hay forma de que te equivoques. Estás demonizado. Entonces, tienes que atender esa área. Jesús lo dijo de esta forma. El árbol bueno puede dar fruto malo, ni ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Entonces Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, amén, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Señor, dice en Mateo 7, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Eso quiere decir que muchos tendremos muchos dones, amén, mucho ministerio, mucho llamado, pero al final lo que me hace un verdadero hijo de Dios, una persona de verdad con una comunión, con una entrega, con un compromiso con Dios, no es cuánto sepa de Biblia, ni cuánto muestre una apariencia de piedad, sino cuánto fruto yo dé en el reino de los cielos, y cuánto el Espíritu Santo esté en mí y que Jesús me conozca. Amén. Y que el infierno también me conozca por la autoridad y por el poder que Dios nos ha delegado como siervo y como ministro del Señor. Benito, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero vamos a continuar con este mismo tema. Sí, porque hay algo muy importante en esta última referencia de Mateo a la que hace Carmen. Cuando la palabra se ilustra y Cristo conoce y Cristo identifica, si nosotros aceptamos la verdad de la palabra, que Cristo es la cabeza y que nosotros la iglesia somos el cuerpo, tal la cabeza, tal el cuerpo, que la misma capacidad de discernimiento que hay en Cristo Jesús también debe haber en la iglesia, en aquellos consagrados en obedecer a Cristo Jesús. De manera tal que también esa capacidad de discernir quién aparenta una cosa y lo que es realmente también es perteneciente a la iglesia. Son las armas que el Espíritu ha dado a la iglesia
en esta guerra espiritual. Son las armas que nos permiten identificar y son las armas que nos permiten interceder y que nos permiten ministrar, pero también son las armas que nos permiten defender la causa del Evangelio y defender a las almas y defender a las ovejas cuando uno llega a la conclusión de que al final no es simplemente una oveja pecadora, es un lobo rapaz. Entonces nuestra responsabilidad es defender a las ovejas, enfrentar a las ovejas, porque aquel está convencido de que eso es lo que tiene que hacer. Y es lo que Pablo también nos ilustra cuando hace referencia a la entrega de dinero en manos de Satanás y Fileto. ¿Por qué lo hace? Porque ya ellos estaban totalmente cuadrados en que iban a servirle a Satanás. A pesar de toda la enseñanza, todas las advertencias, todo el discernimiento, de todas maneras ellos iban a hacer la obra de Satanás dentro de la iglesia y Pablo tenía que tomar una decisión. Es lo mismo que ocurre en el Antiguo Testamento. A pesar de tanta profecía, a pesar de tanto llamado, el pueblo de Israel que dijo, de todas maneras no lo vamos a obedecer, no vamos a obedecer a Dios. Cuando ya alguien llega a un punto de esa naturaleza, ya no queda más palabra. Ahora quedan las acciones. Porque ese es pecar voluntariamente. Amén. Ya Aleluya. eso ya es algo muy serio y lamentablemente, si nosotros enseñásemos más sobre este tema, Amén. más sobre sanidad interior, Amén. más sobre las cosas que están operando dentro de nosotros mismos, que son piedras de tropiezo para otros, como tú lo señalabas, no solamente soy yo quien me estoy condenando a mi familia, estoy condenando a hermanos en la iglesia, estoy siendo piedra de tropiezo para que otros vengan a Cristo por mi testimonio, por mi conducta, por mi actitud. Amén. Entonces estamos desenfrenadamente, muchas veces consciente o inconscientemente o preconscientemente, dándole cabida al enemigo a que simplemente el evangelio, pues las personas, las almas, no se conviertan por el mal testimonio que muchas veces estamos dando y la licencia que utilizamos muchas veces para pecar. A veces, muchas veces, las áreas de demonización que los hermanos dentro de la iglesia permitimos que el Satanás tome ventaja son el resultado de entrar en guerras de poder dentro de las iglesias. Y hermano, algo que sea claro y que quede bien claro de manera contundente. No puede haber guerra de poder dentro de la iglesia, porque en la iglesia el Dios Todopoderoso es el que manda. Punto. Así que no puede haber ninguna guerra de poder porque todos estamos bajo el poder del único y el señorío de Jesús. Toda guerra de poder es una guerra contra Jesús. No es una guerra entre nosotros. Es una guerra contra Jesús. Por eso la palabra nos enseña y le enseña al pueblo de Israel que no pelean contra ti, pelean contra mí. Y que yo pelearé por ti. Yo me enfrentaré porque no están peleando contra ti, están peleando contra Dios. Porque dentro de la iglesia no puede existir la guerra de poder. Te da cosas contra Dios. Eso lo comprendió muy claramente Pablo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, Benito, de que este tema sea tan importante. Creo que vamos a tocar, después de este estudio de demonología, vamos a tocar dos temas más que son medulares y que el Señor ha tocado mi corazón. Amén. Y lo he hablado contigo, obviamente, para poder tocarlo acá, porque creo que debemos ilustrar, hacer un llamado, una advertencia conforme a la palabra, con respecto a algunas cosas que el enemigo ha ganado ventaja dentro de las iglesias, que impiden que muchos cristianos pues se desarrollen, crezcan y cumplan el propósito para el cual el Señor los ha llamado. Y es fundamental que nosotros sintonicemos estos programas, porque si bien es cierto, hay gente que inventa excusas para ser influido y agarra la influencia y la deja fluir. Hay gente también luchando por ser cada día mejor. Amén. Para el Señor. Amén. No somos perfectos, nos estamos en esta vida perfeccionando y equipando para servir al Señor cada día más con excelencia. Así que, amados hermanos, nosotros le instamos, le motivamos para que usted no se pierda esta serie de programas que son tan fundamentales, porque los demonios existen, los espíritus inmundos y malos existen,
pero que tenemos al Espíritu Santo y a la palabra. Amén. Que nos dan y tenemos las armas que Dios nos ha dado para vencer. Pero ya el Señor nos dio la victoria en la cruz del Amén. Calvario. Aleluya. Para que nosotros también podamos vencer día tras día, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo a Cristo cada día. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Aleluya. Así que, amados hermanos, queremos agradecer por la pastora Guadalupe Reyes, que nos sintoniza. Gloria al Señor, pastora, Dios le bendiga. La hermana Gregory Cris hasta Nicaragua. Hermana, ya la estábamos extrañando, que no sintonizaba el programa, estaba ocupadita. La hermana Leida Castro está con su celular. Zuleika Salas, la hermana Antonina Dotero, el hermano Tiberio César, la hermana Yamilet Rodríguez, el hermano Jesús López, Zaira López, la familia Pinilla. Está también con nosotros Yoli Ramos, los pastores Lastenia y Eric Morán, hasta Río Hato, la pastora Miriam González hasta África. Aleluya. Gloria a Dios. Está con nosotros también la hermana Silvia Pérez, la hermana Flor María Jiménez hasta Colombia. Está con nosotros el hermano David Guerrero, la hermana Ana Palmer, la hermana Cené Reina, Orlín Barzallo, el pastor Jorge González, el pastor Rolando Rengifo, el hermano Tizón Encendido, el hermano Ricardo González, el hermano Vicente Pineda hasta Guatemala. Amén. Y todos aquellos que se han conectado después de que me dieron y hay algunos conectados, y todos aquellos que lo reproducen. Aleluya. Después que nosotros terminamos el programa, porque hay gente que espera o no ha tenido la oportunidad de conectarse. Gloria a Dios. Pero quiero que sepan que los amamos y que lo que hacemos o que lo que enseñamos es porque queremos una iglesia sin mancha, sin arruga. No una iglesia perfecta, porque en las iglesias tenemos muchas imperfecciones. Amén. Somos seres humanos y estamos en esta carrera. Amén. Peleando la buena batalla de la fe. Así que, amados hermanos, se despide de ustedes su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye, Dios le bendiga.